La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Pascual Mosca, ahora. La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a Radio Encuentro FM 103.9 de Viedma. A gente de radio FM 90.3, colectivo para la comunicación popular de Bariloche. A Radio Eslogan FM 94.7 de Villa Regina. A FM 94.5 Radio Cero de Catriel. A FM Alas 105.5 de Maquinchao. A la 99 FM 99.9 de Río Colorado. Y a través de ellas a todas las radios que nos permiten llegar a toda la provincia. La Escuela en Marcha. Sintonía en defensa de la educación pública. Ayer miércoles 1 de octubre se desarrolló el paro de 24 horas en rechazo a la miserable propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la audiencia paritaria del martes 30 de septiembre. La propuesta oficial no responde a las necesidades urgentes planteadas en la paritaria ni contempla el deterioro sostenido del poder adquisitivo de nuestros salarios y replica en la provincia las políticas de ajuste que aplica el gobierno nacional. Lejos de mostrar voluntad de diálogo genuino, el Ejecutivo propuso pasar a un cuarto intermedio, maniobra deliberada para dilatar los tiempos y evitar compromisos concretos. Esta actitud no solo posterga soluciones, sino que evidencia una clara falta de respeto hacia quienes sostenemos cotidianamente el sistema educativo en condiciones cada vez más precarias. Llegamos a esta paritaria y la única propuesta salarial que hemos recibido es un 1% de aumento al básico y sumas fijas no remunerativas y por agente de 10.000, 15.000 y 20.000 pesos para el mes de octubre e idéntica propuesta para el mes de noviembre. Silvana Inostroza, secretaria general. Por lo tanto, rechazamos absolutamente esta propuesta, dejando en claro que no la vamos a llevar a ningún congreso y que tienen la obligación de volver a sentarse con nosotros y nosotras y hacernos una propuesta salarial seria que realmente contemple la realidad que estamos atravesando todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Río Negro. Entendemos que el Ministerio de Educación y el gobierno provincial tienen que reflexionar y tienen que poder ver que todas las definiciones que tomamos desde el sindicato no son caprichosas, devienen de análisis de asambleas en la que participamos todos los afiliados y afiliadas, son definiciones absolutamente genuinas y eso es lo que tienen que no solo respetar, sino también escuchar y actuar en consecuencia. Cuando la provincia no tiene recursos, somos los trabajadores y trabajadoras quienes analizamos el contexto y seguimos llevando adelante el sistema educativo. Pero cuando la provincia tiene recursos, la redistribución de la riqueza de la que hablamos siempre es lo que se tiene que poner en práctica para que todos los trabajadores y trabajadoras podamos tener salarios dignos, salir de la línea de pobreza y poder tener realmente una recomposición salarial. En lugar de garantizar condiciones dignas de trabajo y salario, opta por la confrontación y el desgaste, profundizando el malestar en las escuelas y en toda la comunidad educativa. Desde UNTER exigimos respuestas inmediatas, serias y acordes con la realidad que atraviesa el conjunto. La educación pública no se sostiene con discursos vacíos, sino con decisiones políticas que reconozcan y valoren el trabajo de quienes la hacemos posible cada día. Las medidas de fuerza se ratifican, entendemos que con más fuerza que nunca tenemos que salir a la calle, adherir al paro y salir a las calles de toda la provincia de Río Negro a manifestar nuestro malestar, no solamente con la falta de una propuesta salarial, sino de la burla que está llevando adelante a través de estas propuestas el gobierno provincial para con los trabajadores y trabajadoras de la educación
y sobre todo también con una gran preocupación que tenemos desde el sindicato con respecto a las auditorías médicas. Estamos exigiendo la derogación de estas resoluciones que dan origen a las auditorías sin ningún tipo de escucha por parte del Ministerio de Educación, algo que atenta permanentemente contra la salud de los trabajadores, las trabajadoras y la comunidad educativa en general. Entonces, invitamos a todos los compañeros y compañeras de la provincia que llenemos las calles de cada una de las seccionales, que participemos de las acciones locales, porque es la única forma de demostrarle al Ministerio de Educación y al Gobierno provincial que las trabajadoras y trabajadores sostenemos con el cuerpo lo que decimos en la paritaria. Escuela Rodolfo Walsh. Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos. Escuela Rodolfo Walsh. 200 docentes de toda la provincia participaron del primer Congreso Pedagógico Recorridos y Construcciones en la Enseñanza. Propuesta curricular de educación de jóvenes y adultos. Este espacio formativo tuvo el objetivo de compartir aportes teóricos acerca de temáticas fundamentales en la construcción de una perspectiva epistemológica latinoamericana presente en el nuevo diseño curricular de la modalidad. Enzo Quintero, secretario de nivel primario, y Claudia Asensio, secretaria de Educación, hacen un primer balance. El balance es más que importante, más que significativo, entendiendo que como sindicato, llevamos adelante un trabajo que a priori nosotros entendemos que es nuestro ministerio el que debe llevar adelante esta cuestión de formación y capacitación, pero también sabemos que como sindicato debemos acompañar estos procesos. Entonces el resultado, el balance que hacemos en este segundo día de la jornada es que hoy los compañeros están trabajando, están recibiendo aportes y sobre todo están llevando herramientas, didácticas para poderlo implementar en las escuelas de adultos, ¿no? Y que viene, a acompañar este proceso que es llevar adelante la implementación del nuevo diseño de la modalidad, ¿no? En primaria en particular. La verdad que este primer congreso tiene un balance muy positivo, en un contexto muy particular, nos permitió juntarnos, debatir, reflexionar acerca de la educación de jóvenes y adultos, con muy buena recepción por parte de todos los participantes y con expositores y capacitadores de la talla de las personas que trajimos. En ese sentido, no solo con las exposiciones poder poner en tensión respecto a lo que pasa en la educación de adultos y darnos y brindarnos herramientas para poder intervenir en las distintas instituciones educativas, sino que poder encontrarnos y reflexionar acerca de la realidad de lo que está pasando y generar este espacio de resistencia que hace tanto falta hoy en la educación de Río Negro. Sería muy interesante poder pensar en el segundo, porque nosotros desde que empezamos con la construcción, desde el 2015 en adelante, porque han pasado muchos compañeros por este espacio en la construcción del diseño curricular, lo resaltó Marieta y todo su equipo, que es la única provincia de todo el país, y es más que se llegaron a decir de Latinoamérica que el sindicato como política educativa tiene poder participar en esos espacios y que hemos generado esos espacios no solo con el Ministerio de Educación, sino con los compañeros, sí, te lleva a pensar en la posibilidad de hacer otro congreso y seguir acompañando en las instancias de formación como siempre lo venimos haciendo desde la Escuela Rodolfo Walsh. María Fernanda del Prato, Mariana Tosolini y Gladys Blasich, que fueron invitadas a compartir sus saberes, nos dan sus impresiones. Tener un espacio colectivo de trabajo con docentes de la modalidad. Hay pocos espacios de trabajo específicos de formación docente y particularmente en torno a un evento muy importante que es la construcción de un currículum para la modalidad. Entonces, conversar con colegas en relación a procesos de implementación y de discusión que ha promovido este hito histórico en la provincia de que tengan un currículum específico para nivel primario de jóvenes y adultos era un poco la expectativa con la que veníamos a este espacio.
Docentes que se asumen como trabajadores intelectuales con una responsabilidad ética y política por pensar mejores propuestas para sus estudiantes, reflexionar sobre su tarea, el carácter y las implicancias políticas que tiene, las opciones que habilita este texto curricular. Son conversaciones que hemos tenido fuertemente con los docentes de la provincia. La verdad que es muy grato advertir que asumen ese carácter ético-político de su trabajo. Me parece que un evento de estas características en esta coyuntura es un acto de resistencia, ¿no? Un acto de resistencia en relación a discutir los sentidos públicos y el valor de la educación pública, y particularmente un acto de resistencia que visibiliza la importancia de pensar políticas específicas para la educación de jóvenes y adultos. La verdad que ha sido una participación muy interesante de los docentes. Algunas demandas de los docentes en torno a lo que es la formación específica y a los desafíos que plantea un currículum de tipo interdisciplinar. Esto es un desafío porque implica un cambio de paradigma en lo que normalmente son los diseños curriculares, que se trabaja por disciplina, donde vienen los contenidos enumerados que se tienen que trabajar, y este diseño plantea una presencia mucho más fuerte del docente en términos de las decisiones que se van a tomar. Si bien están planteados los contenidos, requieren una adaptación situacional a las problemáticas y las características de los estudiantes. Entonces, el rol del docente en ese diseño es mucho más importante en términos de decisiones. Entonces, bueno, allí los docentes nos hacen planteos en términos de necesidades, de materiales educativos específicos para trabajar con jóvenes y adultos, de formación específica para poder abordar esos desafíos que plantea este diseño. Es un espacio de encuentro, ¿no? Nosotros después de la pandemia tenemos como los espacios, se han expandido mucho más, los trabajos virtuales, mediatizados por las tecnologías, y este tipo de congreso lo que nos permite es juntarnos a reflexionar, a debatir ideas, sobre todo en esta línea que te decía, que este diseño implica decisiones con otros y que son de tipo institucional para poder especificar el currículum, lo que ocurre en las instituciones. Con una gran expectativa de poder construir junto con los docentes un espacio de trabajo para poder pensar en estrategias para la implementación del nuevo diseño curricular para la educación de jóvenes y adultos. Creo que están trabajando muy bien, que están interesados, que también se asumen como sujetos políticos en el marco de la educación de jóvenes y adultos, y eso es un poco lo que los mueve a pensar en estrategias para poder transmitir y poder trabajar con sus estudiantes, ¿no? Es muy importante porque la educación de adultos volvió a quedar relegada en estos años, más particularmente en estos tiempos, y estos encuentros y estos espacios de trabajo son espacios de resistencia también, ¿no? Son una manera de permanecer, de hacer vigente el trabajo que se viene haciendo. Y allá nos vamos a encontrar, codo a codo, dijo el sabio, haciendo huella al andar, haciendo fuerza en cada paso, marcha al frente indignamente, que de esta nos levantamos, pues que queda del que viene, ya esta historia la aflojamos. Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar. Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube Unter Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram Unter CDC. La memoria es un puerto de partida. Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona, no a los asesinos de la dictadura militar, los derechos humanos de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Presentación del libro Olvidar es imposible. Santiago, mi hermano, con la presencia y el testimonio de su autor, Sergio Maldonado.
Sergio estuvo entre lunes y martes en las seccionales de Roca, Fisque Menuco y Cipolletti, donde leyó fragmentos de su obra y conversó con los asistentes sobre su incansable lucha por la verdad y la justicia a más de 8 años de la desaparición forzada y asesinato de Santiago durante la represión de Gendarmería Nacional en la Pull of Cusamen, en Chubut. Se decían tantas cosas y tantas mentiras que fue pasando el tiempo y uno de los impulsores para que escribiera fue Pedro Saborido, que es uno de los prologuistas. Y bueno, con el tiempo, hace 3 años, tomé la decisión de empezar, tenía cosas escritas y hace 2 empecé con esta cronología. Así que es una manera también, es un testimonio y es una forma de como yo nunca declaré ante un juez, es contar lo que me pasó. El libro es una manera de una catarsis, de contar cosas y que en un punto te liberás. No es que se reemplace una cosa por la otra. Me parece que es como un vómito de todo lo que uno tiene adentro. Ahora es como que es parte de lo que yo tenía guardado en la memoria, está ahí, en ese libro. Y por eso también olvidar es imposible, pues hasta el momento que no lo vas escribiendo, no lo podés desconectar del cerebro. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado, soy Santiago Maldonado. Queremos más CESI para revolucionar las calles y las aulas. Cuando hablamos de justicia de género, nos referimos a cómo los feminismos, en particular el movimiento de mujeres, el movimiento de disidencia, lucharon por ampliar derechos que históricamente habían sido invisibilizados, negados, oprimidos a quienes no eran el hombre, a todas las personas que estaban fuera del varón blanco heterosexual. ESI, Educación Sexual Integral. Pensar la ESI como práctica transformadora es asumir también el compromiso de darle lugar, de hacerle espacio en las aulas y en las calles. Porque el primer paso es reconocernos que siempre hay algo que ignoramos para comenzar a incorporar nuevos elementos que ayuden siempre a la deconstrucción, y la deconstrucción siempre va a ir pegada a la empatía, que es lo que intentamos lograr cuando damos educación sexual integral. ESI, Educación Sexual Integral, una herramienta para reconocernos y respetarnos como seres diversos. 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto. Camila Botier de Socorro Rosa, Comarca Andina, nos acerca un informe sobre cómo se garantizan los derechos sexuales en países de América Latina y el Caribe y qué pasa en Argentina hoy con el acceso a este derecho. Cada 28 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Esta fecha se estableció en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano que se llevó a cabo en San Bernardo, acá en nuestro país, en noviembre de 1990. Es una fecha muy importante para nosotras y nosotres como activistas de socorristas en red, feministas y transfeministas que abortamos, porque nos permite visibilizar la lucha que llevamos adelante todos los días por abortos respetados, seguros y cuidados. Aún hoy, nuestro continente, América Latina y el Caribe, enfrenta desafíos en cuanto al acceso a la salud sexual y reproductiva. Según el último monitoreo presentado por el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, la CLACAI, en América Latina los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos pero no garantizados. Es decir, que hay leyes y marcos normativos que los reconocen, pero con un cumplimiento interrumpido o mal implementado. Entre las principales barreras identificadas, una de las más recurrentes es el desabastecimiento de insumos esenciales para la atención de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. En cuanto al acceso al aborto seguro, persisten barreras legales y administrativas, como la judicialización de casos, intervención de comités éticos, requerimiento de autorización de terceros y una falta de regulación adecuada a la objeción de conciencia. En materia de prevención de embarazo adolescente se advierte una ausencia de políticas integrales con enfoque de derechos humanos, falta de ESI y la inexistencia de servicios adecuados. Pero ¿cuál es la situación en nuestro país?
En Argentina, desde el año 2020 contamos con la ley que fue faro en América Latina y el mundo, la Ley 27610, de interrupción voluntaria y legal del embarazo. A nosotras y nosotres nos gusta llamarla la Ley del Derecho al Aborto. En sus primeros años de implementación, los avances en materia de salud pública logrados con la ley fueron innegables. Contarles algunos números. Entre el año 2021 y octubre del 2023, 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud. El acceso temprano a información, insumos y servicios de salud sexual y reproductivos de calidad contribuyó a que el 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo sean durante el primer trimestre de gestación. Además, se incrementó en un 118% la cantidad de efectores y efectoras de salud que garantizaban las interrupciones del embarazo desde el año 2020. Sin embargo, esta situación de avances se ha visto fuertemente afectada en el último año por el gobierno libertario de Javier Milei. Amnistía Internacional en este año, en 2024, registró un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto. En el 2025 los números son similares. Entre las principales barreras, Amnistía registró la falta de insumos médicos para su acceso, falta de información sobre el derecho al aborto, existencia de consejerías que desinforman y pretenden disuadir a las mujeres que desean abortar, dilaciones o retardos injustificados, y malos tratos por parte del sistema de salud. Ante este panorama de ausencia y ajuste estatal, las redes activistas de acompañantes de aborto y también las médicas amigables, el personal de salud que garantizan los hospitales de nuestra comarca y de nuestro país, es que se sostiene el derecho al aborto. Por eso, en este día, levantamos nuevamente la voz y nuestros pañuelos verdes en defensa de nuestros derechos. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta teocracia, toda esta miseria no puede durar, si late el deseo de vivir en paz. En estos días volvimos a salir a las calles para exigir justicia por Brenda, Morena y Lara, víctimas de este triple femicidio que nos deja con la necesidad de abrir el juego a pensar, a reflexionar y a convocar también a otras y a otros a sumarse a esta lucha por todo lo que hay que desarmar, ¿no? Y desaprender, desarticular. Por eso hoy vamos a charlar con Lu Hernández, secretaria de Género, Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos de la UNTER. Salimos a las calles porque desde los colectivos feministas, digamos, tenemos muy en claro que tenemos que pasarnos más de 3 pueblos, porque evidentemente nos siguen matando todos los días o cada 36 horas, y es una realidad que nos atraviesa como sociedad en tiempos de crueldad, donde además se trata de negar la existencia de los femicidios. Volvemos a ver cómo los medios cuestionan a las víctimas, o sea, cuestionan a las chicas y no ponen el foco en la discusión que tenemos que dar real y concreta del tiempo en que estamos viviendo, de la situación que nos está atravesando, de cómo el narcotráfico está entrando en los sectores populares frente al abandono del Estado. Así que, por suerte, aprendimos durante todos estos años a tener reacciones rápidas y a salir a poner en tensión y volver a discutir que es una realidad, que el abandono del Estado, que la crueldad y que todo lo que hemos venido discutiendo, que las violencias se desatan sobre el cuerpo de las mujeres con mucha más virulencia, porque justamente son mujeres. Por eso seguimos diciendo, insistiendo en que son femicidios y que la violencia es de género. Es un buen indicador que la justicia ya lo haya caratulado como femicidio. Digo, es un avance, el problema es en cómo se construye ese sentido común social, donde la discusión, digo, son 3 chicas, 2 de 20 y una de 15, que fueron torturadas, que se transmitió por video y que es parte de una práctica de un sector, pero que está claramente dirigido a la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Y la violencia atraviesa el cuerpo de esas mujeres y nosotras seguimos diciendo que el cuerpo de las mujeres es un territorio en disputa, evidentemente, pero están tratando de decir que somos descartables, que podemos ser usadas. Yo creo que ni siquiera fue casual
sino que es parte del síntoma de estos tiempos que 3 o 4 días antes había aparecido esas 2 propagandas infames de empresas, de estaciones de servicio, donde parecía un chiste poner a una mujer en una bolsa negra y hacerla desaparecer. Y no lo es. Y no podemos aceptar que eso sea parte otra vez del imaginario social. Lua, a la vez hay una parte del imaginario social que lo avala o por lo menos no lo condena. ¿Cuáles son las pistas para pensar cómo construir, cómo hacerle frente a este sistema machista y cruel? El poder entender que naturalizar en un discurso de odio no es lo que permite que la sociedad sea más inclusiva o respetuosa de las disidencias. En este sistema que plantea la desigualdad en todos los ámbitos, desde las relaciones interpersonales hasta las relaciones macro y las economías, que para poder desandar esa estructura de desigualdad, lo primero que teníamos que hacer es empezar a pensar qué pasa con estas estructuras de desigualdad y de la ostentación del poder en un sistema patriarcal. Obviamente, cuando viene un gobierno que de entrada toma todo eso que nosotros decimos que no corresponde, lo toma como una estructura de poder y se festeja y además gana, es como empezar a caminar otra vez fundamentalmente en otra construcción de sentidos y decir, esto no lo vamos a aceptar, esto tiene que tener un límite y estas formas de vincularse no pueden seguir reproduciendo las violencias, porque si no logramos remediar ahí y dejamos que los lazos sociales se sigan como limando, porque es lo que están haciendo, y se empiece a naturalizar otra vez que las mujeres son objeto, que las disidencias son un objeto, que son propiedad de los varones, y que los varones vuelvan a creer que eso es así, tenemos que volver a poner en tensión estos temas, volver a discutirlos y también recurrir fundamentalmente en todos los ambientes donde se construyen sentidos. Uno es la escuela, pero también esa discusión hay que ponerla en tensión en los barrios, en las comunidades, en los medios de comunicación y obviamente seguir reclamando la presencia del Estado. El Estado no puede seguir desmantelando todos los programas socioeducativos, los sociales. La ESI sigue siendo una herramienta fundamental en las escuelas. Bueno, también empieza con este discurso, empezamos a tener otra vez cuestionamientos por parte de las familias. Entonces volvemos a discutir de que la ESI es una ley que encuadra nuestro trabajo y que en función de eso estamos haciendo lo que corresponde. Lua, y como seguimos diciendo, si es necesario nos vamos a pasar 1000 pueblos y vamos a estar en todas las plazas, en todas las calles, donde podamos pararnos para decir basta, paren de matarnos, y que la presencia de los nombres de Brenda, Morena y Lara, la memoria presente, también nos sirva para seguir andando, ¿no? Si algo tenemos en claro los colectivos feministas y las organizaciones sociales, es que hemos logrado atravesar todos los obstáculos con una clara idea de que la clave está en la unidad, en organizarse y en salir y en no volver a callarse. Y pensemos en lo que significó la lucha por la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Digamos, cuando todo el mundo decía que no, cuando pensábamos que la discusión se estaba dando en sectores tan arraigados como los atravesados por las ideas de las religiones, por la moral, por las buenas costumbres y por todo eso, que nosotros decimos no, pero estamos hablando de otra cosa, empezaron a surgir esos pequeños grupos de discusión que se dieron en las escuelas, en los barrios, y que después llegó a las plazas y que después llegó a las calles, y que un día nos encontramos todas en vigilia esperando que saliera la ley. Bueno, eso que aprendimos es una clave que a la vez la aprendimos, si querés, de las madres, cuando nos dijeron, bueno, la lucha no es solo un día, son todos los días y todos los días es un paso. Y si hay que parar un poquito es solamente para tomar aire y volver a empezar. Digamos, esa que creo que es el mejor aprendizaje que hemos tenido de todas estas luchas, y que tal vez en otros sectores no nos dimos cuenta y dijimos que había cosas que estaban dadas. Digo, esto de existir, insistir, persistir y construir son como las 4 palabras claves que nos han permitido a los colectivos construir
una subjetividad que nos dicen, cuando tocan a una, nos tocan a todas y salimos todas. Y ese resorte no lo han podido romper, porque la clave está en la semana pasada y en cómo se inundaron las calles un jueves, un viernes, un sábado, digamos. Ese aprendizaje nos atravesó el cuerpo, y con ese aprendizaje vamos a seguir estando pasándonos 100 pueblos, estando todas las veces que sean necesarias, hasta que tengamos justicia para Brenda, para Morena y para Lara, y para todas las que ya no están, pero también diciendo, esto no lo vamos a permitir. Y no va a haber más nombres que tengamos que salir a gritar, sino que a lo mejor nos tengamos que empezar a decir, bueno, sigamos pensando qué modelo de sociedad queremos, qué modelo, antes de estar resistiendo solamente para poner los nombres y denunciando, pidiendo justicia, no, una vez que logremos que esto frene, porque van a tener que frenar, porque nos van a tener todas las veces que sean necesarias paradas en las calles o discutiendo en cualquier mesa, como hicimos, ya lo aprendimos. No van a pararnos ahora, como dijimos, no, así como no vamos a volver nunca más a callarnos, es una realidad. Y las calles lo demostraron. Que tiemble la tierra de pibas con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Hasta aquí, La Escuela en Marcha. Volvemos la próxima semana. Gracias. Contra el patriarcado, vivas y furiosas contra el patriarcado.